Herkese Merhaba está en el Palacio de Topkapi en Estambul, pero lo más probable es que la mayoría no lo hayamos visto porque no está expuesto al público. Y aún así se trata de un documento histórico muy valioso perteneciente a la época de los descubrimientos. Estoy hablando nada más y nada menos que del mapa original de Piri Reis, fechado en el año 919 del calendario musulmán, el 1513 de la era cristiana, en donde aparece el mundo más allá de Europa. De hecho, es uno de los mapas más antiguos en donde aparece el continente americano. Y motivo de orgullo para los turcos, ya que llegó a aparecer en los billetes de liras turcas. Si lo poco que os he contado no os vale y queréis saber más por qué este mapa es tan importante, tendréis que quedaros a ver este vídeo. Era 1929 y el Palacio de Topkapi en Estambul estaba en proceso de convertirse en el museo que es hoy en día. Y como la historia está llena de estas casualidades, unos operarios encuentran escondido dentro de una pared un mapa pintado sobre una piel de gacela y con un montón de dibujos de animales exóticos. Los trazos del mapa corresponden a las costas del oeste de Europa y de África, pero también a las del este de Sudamérica, algo poco común en aquella época. Su autor, el cartógrafo otomano Piri Reis, se había basado en los descubrimientos de Colón. Y os estaréis preguntando, ¿quién es Piri Reis? Pues Muhyiddin Piri, conocido como Piri Reis, el almirante Piri, nació en Galípoli en 1465. Desde muy temprana edad estuvo ligado a la navegación porque su tío, el marino y corsario Kemal Reis, le tomó bajo su protección, así que así es como aprendió a leer las estrellas y a navegar. También los idiomas, porque hablaba a la perfección turco, italiano, español, griego, árabe y portugués. Participó junto a su tío en numerosas campañas liderando naves desde Venecia hasta Rodas, aunque realmente la pasión de su vida era la cartografía y es a eso a lo que se dedicó en cuerpo y alma. Su obra más famosa es el Kitab-i Bariyeh, el libro de las materias marinas, que concluiría en torno a 1526. En este libro recopiló la información para la navegación a lo largo del Mediterráneo y se lo dedicó al sultán Solimán el Magnífico, quien, impresionado, le nombró almirante. Y con más de 80 años de edad, Piri todavía seguía comandando la flota de los mares del sur, aunque su vida termina en tragedia, porque después de toda una vida al servicio del imperio, en 1556 fue acusado de traición y decapitado en el Cairo. Pero bueno, volvemos al mapa, que es el primer mapamundi de Piri Reis. Lo primero que tenéis que saber es que lo que conservamos hoy en día es solamente un fragmento de lo que habría sido la obra original. De sus textos se deduce que solamente es una tercera parte de lo que habría sido ese atlas. Qué pena que el resto se haya perdido. Pero bueno, la porción que conservamos cubre la península ibérica, las costas del oeste de África, el Caribe y Sudamérica. Piri Reis dibujó este mapa para el sultán Selim I y está diseñado al estilo del portulano, que es una especie de carta náutica que tuvo mucho auge entre los siglos XIII y XVI y que permitía el uso de la brújula. Pero vamos a analizarlo con mayor detenimiento. Como veis, se pueden apreciar perfectamente las siluetas de la península ibérica y de la costa occidental de África. Ahora me siento como una chica del tiempo. Seguro que estáis viendo que hay un montón de líneas que atraviesan el océano Atlántico, pero no son los paralelos ni los meridianos, sino que son líneas de rumbo, usadas por los marinos medievales para establecer las direcciones. Algo muy típico de la época, está repleto de dibujos de animales, de dibujos fantásticos y también de accidentes geográficos. También de barcos ajenos a la marinería turca. Parece ser que estos dibujos contaban las historias de los descubrimientos que habían tenido lugar recientemente y otros hacían referencia a leyendas, como por ejemplo un barco anclado junto a un pez que transporta a 2 personas en el lomo. Esto es posible que haga referencia a la leyenda de San Brandán el Navegante, que era un monje irlandés que se hizo famoso en la época por su periplo legendario a través del mundo. Este episodio en concreto hace referencia a la misa de Pascua que él celebró en la isla Pez, en realidad lo que él creía que era una isla, pero que al final resultó ser un pez y por lo que tuvieron que volver rápidamente al barco. Una de las características que hace que este mapa sea tan importante hoy en día es que es uno de los primeros que recoge gran parte del litoral americano. Además, el mapa menciona los topónimos de 117 lugares. Los veis escritos con caligrafía árabe porque en aquella época el turco se escribía con caligrafía árabe. Espero que a estas alturas de mi canal ya sepáis que los turcos cambiaron de alfabeto y si no lo sabéis os recomiendo que veáis este vídeo de aquí porque es muy interesante.
Como curiosidad, en las costas mediterráneas los nombres de los lugares son turcos, pero en el resto del mapa son transliteraciones de los nombres portugueses y españoles. Por ejemplo, Haití aparece como la isla de España. Otra de las cosas que hacen maravilloso este mapa son las notas escritas en turco que ocupan casi todo el margen de la parte izquierda. Son de todo tipo. Podemos encontrar, por ejemplo, una descripción del descubrimiento de América que Kemal Reis había escuchado a un esclavo español, supuestamente, que había acompañado a Cristóbal Colón por 3 veces, es lo que pone. En otra nota probablemente lo que cuenta es el descubrimiento de Brasil. Todo ello intercalado con descripciones, a veces un poco más ajustadas, otras veces un poco bastante más fantasiosas, de la riqueza, de la fauna, de los habitantes, de las tierras que se acababan de descubrir. Esta región es conocida como Antilla. Está en el lugar donde el sol se pone. Dicen que ahí hay 4 tipos de loros, blancos, rojos, verdes y negros. La gente se come su carne y fabrica penachos con sus plumas. Podéis dejarme en los comentarios de qué lugares creéis que está hablando. A ver este. Este país es un desperdicio. Todo está en ruinas y se dice que está habitado por serpientes muy largas. Los infieles portugueses no atracaron sus barcos aquí. También dicen que el lugar es muy caliente. Y en este país parece que existe un monstruo de cabellos blancos y una especie de buey de 6 cuernos. Muy importante también, en este mapa Piri Reis informa de las fuentes que utilizó. Él cuenta que sus fuentes fueron los antiguos dioses del mar, pero en realidad es una recopilación de unas 20 fuentes diferentes. Entre ellas datos geográficos de marinos europeos y musulmanes del siglo XVI e importante, un mapa del mismísimo Cristóbal Colón. ¿Y cómo consiguió Piri Reis ese mapa? Por supuesto estaba al corriente de los viajes de Cristóbal Colón y de las expediciones portuguesas y españolas al Nuevo Mundo. De hecho, le gustaba coleccionar cuanto mapa o portulano cayera en sus manos. La verdad es que cómo consiguió ese mapa no queda muy claro. De cualquier manera, en el mapa se menciona continuamente a Colón y es importante porque refleja sus ideas geográficas. Por ejemplo, dice, os voy a leer: fueron descubiertas en el año 896 del calendario árabe. Se dice que un genovés infiel, cuyo nombre era Colón, fue quien descubrió estos lugares. Las costas y la isla de este mapa se tomaron del mapa de Colón. La verdad es que este mapa sigue sorprendiendo por su increíble exactitud en proporciones y distancias. Por ejemplo, la localización de las Islas Canarias está muy bien hecha, pero también tiene errores. Por ejemplo, la sección del Caribe, el trazado de las islas es tan pobre y tan poco inexacto y no tienen nada que ver en cuanto a dimensiones, ni forma, ni número con la realidad geográfica, que resulta un poco complicado distinguirlas. Bueno, y ahora viene el mayor misterio que envuelve a este mapa, porque la parte izquierda del mapa, al ser más ambigua, da pie a numerosas interpretaciones y teorías, algunas pues más misteriosas que otras. Hay estudiosos que ven en el mapa los Andes y algunos de los ríos que nacen de ellos, entre ellos el Amazonas, el Orinoco y el Río de la Plata. También se ven numerosos dibujos de animales exóticos que en teoría todavía no habían sido descubiertos. Por ejemplo, ciertos expertos interpretan que el animal con cuernos que aparece en el mapa sería una llama. Y otros muchos estudiosos interpretan que la parte inferior del mapa representaría la Antártida, pero con unas costas carentes de hielo y conectadas misteriosamente con Sudamérica. Si damos por buena esta interpretación, la polémica está servida, porque el descubrimiento de la Antártida no ocurriría hasta 1820-1821, así que ¿cómo pudo Piri Reis dibujar en su mapa la Antártida cuando todavía no se sabía que existía? No sé qué pensáis vosotros de esto, pero no os emocionéis demasiado. La teoría más difundida es que sería una versión distorsionada del litoral argentino que se habría dibujado en esta parte del mapa por falta de espacio. Incógnitas en este mapa siempre las va a haber. Espero que haya podido despertar esa pequeña curiosidad que todos llevamos dentro para que sigáis investigando sobre este tema porque es muy interesante. Compartid el vídeo si os ha gustado y nosotros nos vemos en el siguiente, en el que espero que no me falléis ninguno.